Hola queridos amigos, estamos ya en la meditación del libro de Jueces, el capítulo 9. Y en este pasaje, habiendo terminado ya la historia de Gedeón, ahora vemos la historia de uno de sus hijos. Recordemos que Gedeón tuvo alrededor de 70 hijos, 71 hijos con Abimelech, y vemos la historia de Abimelech. No vemos la historia de un juez prominente o de alguien que liberó al pueblo de Israel, pero vemos la historia más bien de este personaje, Abimelech, hijo de la concubina de Gedeón, que toma el poder o que llama y persuade de alguna manera al pueblo y llega a ser autoridad dentro de los habitantes de Siquem. De tal manera que Abimelech asesina a sus 70 hermanos y gracias a Dios por la vida de Jotam. Jotam fue el último de los hermanos que huye, se escapa de la terrible acción de Abimelech y es quien a través de Jotam pues llega aún a maldecir a Abimelech, de tal manera que Dios usa esa maldición de Jotam para Abimelech para poder emitir su juicio. Lo resaltante de este capítulo, más allá de los detalles de la historia de Abimelech, es saber por qué sucede así las cosas. ¿Cuál es el propósito de que podamos leer Jueces capítulo 9? ¿Por qué el Señor pone un capítulo en el cual vemos esta terrible acción de Abimelech, esta terrible acción también del pueblo al final, ¿no? Una traición contra Abimelech de tal manera que lo lleva a la muerte a través de las manos de una mujer, una muerte en esta idiosincrasia, en esta forma de pensar muy humillante, ¿no? Morir de las manos de una mujer. Abimelech es por eso que en el versículo 54, ya al final casi de este capítulo, él pide que se le saque la espada y que lo mate, no sea que se diga de mí una mujer lo mató. Una muerte de alguna manera vergonzosa de una perspectiva social en ese tiempo, y también que todo esto no escapó del control de la mano del Señor. El Señor juzgó la vida de Abimelech, juzgó moviendo el espíritu de los habitantes de Siquem para que estuvieran en contra de Abimelech. Esto nos muestra la soberanía del actuar de nuestro Dios. No se le escapó al Señor ninguno de estos eventos, no se le escapó la vida de Abimelech, y ciertamente que Dios iba a tomar en sus manos la venganza de las terribles acciones que había cometido este hombre Abimelech. Dios es así como en el versículo 23 se dice que envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y que los habitantes de Siquem pues se levantaron contra Abimelech. De tal manera que Abimelech comienza a ver su caída después de haber llegado tan alto en sus propias fuerzas, por sus propias manos, en su propio anhelo tal vez de querer tener un poder sobre la ciudad, traicionando a su familia, traicionando a Dios, tomando las vidas de personas que el único dueño de la vida es Dios. Y es así como Dios mismo toma venganza contra Abimelech. Pone discordia entre los habitantes de Siquem en contra de Abimelech, y finalmente ya en los últimos versículos se vuelve a mencionar el nombre de Dios. En el versículo casi final 56 y 57 dice la palabra de Dios, Jueces 9:56: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Y si podemos leer desde el versículo 7 hasta el versículo 20, vamos a mirar cómo son las palabras de Jotam, unas palabras duras. Termina diciendo que el Señor pues si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobbaal. Recuerden que Jerobbaal es Gedeón y su casa. Regocíjense en Abimelech y que él también se regocije en ustedes. Y si no, miren el versículo 20: salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech.
unas palabras muy duras de Jotán que representan pues la maldición que Jotán ejerce sobre Abimelech por todo el daño que había cometido contra su padre, contra sus hermanos. Se dice de Jotán que él huye y se fue a ver y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech, según el versículo 21. Y lo importante y lo interesante aquí es que Dios toma venganza en sí mismo. Jotán pudo haber tomado venganza, pudo haberse hundido en el odio, en el rencor contra Abimelech por haber matado a sus hermanos, por haber deshonrado la casa de su propio padre. Pero es Dios, es el único y verdadero Dios quien pagó así a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios no es un Dios a quien se le puede ocultar algunas cosas. De ahí que nuestras intenciones dentro de nuestras vidas de intimidad deben ser muy conocidas por nuestro propio corazón, sabiendo que no podemos ocultarlo de la mano de Dios. Para Dios no hay nada oculto. Él sabe muy bien lo que vamos a cometer. Él sabe muy bien lo que hay en nuestros corazones y Él va a juzgar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, pues el llamado de nuestras vidas es andar en santidad. El llamado a nuestras vidas es andar obedeciendo, es andar descansando y confiando en ese único y verdadero Dios. Pero cuán triste también es ver que con libertinaje, que con una intencionalidad pretendemos vivir nuestras propias vidas ofendiendo al único y verdadero Dios. Dios no puede ser burlado y Dios nos libre de esa venganza de sus propias manos. El hecho de ser pueblo de Dios no quita la corrección de Dios, no quita el hecho de que Dios pueda disciplinarnos para volvernos a su camino, pero esa disciplina no será algo que nos agrade. Según de Corintios habla acerca del llanto, de lágrimas, del lloro, que es para arrepentimiento, algo que gozamos los hijos de Dios, pero el mundo, su llanto, su lloro, será para perdición. ¿Qué camino estamos viviendo el día de hoy? Un camino en la que la disciplina de Dios sea eso justamente, una disciplina como el padre que corrige a su hijo y que esa corrección es dolorosa, pero que lo hará volver al camino. ¿O somos personas que no conocemos a Cristo como nuestro Salvador? Entonces para aquellas personas, lamentablemente, no habrá disciplina, habrá castigo eterno. Por ello, el llamado en esta noche, arrepentirnos de todo corazón. Y si vivimos ya vidas cristianas, pues contemplar a ese Dios infinito, fiel a sus promesas, fiel a su santidad, santidad que no puede ser burlada. Vengamos con prontitud a arrepentirnos de nuestros pecados y sabiendo que somos débiles, busquemos la misericordia del Señor. Él es paciente, lo hemos estudiado en estos capítulos y Él está dispuesto a perdonarnos, a reconciliarnos con Él y evidenciar frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento no solamente son palabras, son actitudes, vidas cambiadas, porque somos tocados por su Espíritu Santo. Que el Señor haga eso en nuestras vidas, nos demuestre a través de la palabra, a través de pasajes como Primera de Juan, nos permita ver que realmente nuestras vidas han sido cambiadas por la obra de Cristo Jesús. Y si te das cuenta de que no ha sido así, busca al Señor, pídele perdón por tus pecados, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si Él ya puso ese sentir en tu corazón de arrepentirte, no tardes en responder a esa muestra de amor de Dios. Señor amado, te amamos porque tú nos amaste primero. Y tu muestra de amor no solamente son con actos que a nuestra propia vista son actos de bondad, sino también tu disciplina es una muestra de amor. Si hay algo que corregir en nuestras vidas, corrígenos, Señor. Pero que el castigo tuyo, la corrección tuya sea para edificarnos, sea para atraernos cada día más a ti. Y Señor, si alguien que nos escucha sabe y conoce muy bien que su vida no es conforme a tus caminos y que para él no hay una corrección, sino más bien un castigo eterno, oh Dios, alumbra su mente y su corazón con la luz de tu evangelio y tráelos en arrepentimiento y fe a tus pies.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.